Delfín Barrientos estaba sentada en un viejo sillón junto a la ventana, escuchando el sonido de la lluvia e intentando no fijarse en la hora. Eran casi las 11 de la noche. Jerónimo llegaba tarde otra vez. Cuando se abrió la puerta principal, Delfín se sobresaltó. Su marido entró tambaleándose en el salón. Llevaba la camisa desabrochada, la corbata a un lado y apestaba a whisky barato. ¿Dónde has estado?, rugió sin siquiera saludar. Estaba aquí, Jerónimo. Como todas las noches, replicó Delfín en voz baja tratando de mantener la calma. Fuiste tú quien llegó tarde. Otra vez. Jerónimo Ayala apretó los puños. ¿Me estás siguiendo? ¿Contando cuánto tiempo paso fuera de casa? Se acercó, y Delfín sintió que el corazón le latía más deprisa. Me parto el culo para mantenerte a ti y a esta casa. ¿Y qué recibo a cambio? Reproches. No te estoy reprochando nada. Delfín trató de mantener la voz firme. Solo he dicho que llegabas tarde. La cena hace tiempo que se enfrió. Al diablo con la cena. Jerónimo barrió el jarrón de la mesa. Se estrelló contra la pared, rompiéndose en docenas de pedazos. ¿Crees que esto es fácil? ¿Mantener un negocio a flote en esta ciudad olvidada de Dios? Tú y tu cuchara de oro en la boca nunca sabréis lo que es ser un hombre de verdad. Delfín se quedó helada. Era el mismo escenario que se repetía desde hacía meses. Primero las recriminaciones, luego los insultos, las injurias, las amenazas y, a veces, Delfín se llevó involuntariamente la mano al hombro, que aún le dolía ligeramente del último incidente. Comprendo que sea duro para ti, empezó, pero Jerónimo la interrumpió. No, no lo entiendes. Golpeó la mesa con fuerza. Tus padres me miran como si fuera basura. Tu jefe te paga más de lo que yo gano en un mes. Y tú vives en tu pequeño mundo y crees que todo está bien. Delfín guardó silencio. Cualquier palabra echaría más leña al fuego. Miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel Jerónimo que 5 años atrás había jurado amarla de por vida? Cuando sus ojos, antes llenos de ternura, se habían convertido en oscuros pozos llenos de malicia y celos. Me voy a la cama, dijo al fin, al no obtener respuesta. Y no te atrevas a despertarme por la mañana con tus maletas para el trabajo. Cuando la puerta del dormitorio se cerró de golpe, Delfín se permitió por fin exhalar. Recordó cómo se habían conocido. Había sido en una exposición en una galería local. Jerónimo era uno de los patrocinadores, un joven y ambicioso empresario. Se acercó a ella con una copa de champán y un cumplido sobre su vestido. Hablaron toda la noche, de libros, de arte, de sueños. No era como los demás hombres de su círculo, ni pomposo, ni aburrido, ni predecible. Había un fuego en sus ojos que fascinaba a Delfín. Un fuego que ahora comprendía que no era más que el reflejo de su desmesurada ambición. Sus padres se lo habían advertido. No es nuestro tipo, cariño, le había dicho su madre. Su negocio no sobrevivirá ni 3 años, se hizo eco su padre. Pero Delfín no escuchó. Estaba segura de que el amor superaría todos los obstáculos. ¡Qué ingenua era! Las primeras señales de problemas llegaron 1 año después de la boda. Pequeños comentarios sobre cómo gastaba su dinero, miradas de disgusto cuando llegaba tarde del trabajo, frialdad en la cama. Y entonces llegó el primer golpe. Después, Jerónimo lloró, juró que no volvería a pasar. Y ella lo creyó. Y la siguiente vez. Y la siguiente. Y ahora ella solo existía día tras día, esperando que algún día encontrara la fuerza para marcharse. La mañana del lunes recibió a Delfín con cielo gris y llovizna. Se había levantado deliberadamente 1 hora antes para evitar ver a Jerónimo en el desayuno. Después del escándalo de ayer, quería al menos empezar el día tranquila. El despacho de Mercurio estaba situado en un nuevo centro de negocios en el centro de la ciudad. Delfín llevaba 3 años al frente del departamento de marketing. Su nombramiento había dado mucho que hablar. Muchos pensaban que había conseguido el puesto gracias a las conexiones de su padre.
pero Delfín se empeñaba en demostrar cada día su profesionalidad, a pesar de la constante desconfianza de sus colegas y, sobre todo, de su jefa inmediata, Silvia Franco. Al entrar en el amplio vestíbulo del centro de negocios, Delfín se reflejó en el espejo de la pared. Un estricto traje gris, el pelo perfectamente peinado, un maquillaje ligero que ocultaba las huellas de la falta de sueño. Por fuera, una empresaria de éxito, una profesional. Por dentro, una persona rota, balanceándose al borde de un ataque de nervios. Cuando se abrieron las puertas del ascensor de la quinta planta donde estaba su oficina, Delfín notó inmediatamente la tensión en el ambiente. Los empleados cuchicheaban y la miraban con recelo. ¿Había ocurrido algo? «Buenos días, María», se dirigió a su ayudante. «¿Ocurre algo?» María miró a su alrededor nerviosa y bajó la voz. «Silvia estaba furiosa por el informe que enviaste el viernes. Convocó una reunión urgente a las 9. Todo el departamento». Delfín frunció el ceño. El informe era impecable. Lo había revisado personalmente y 3 veces. ¿Qué era exactamente lo que no le gustaba? Que los datos no coincidían con la realidad y que la presentación a los clientes de Brasil corría peligro de cancelarse. Delfín sintió que la familiar irritación le subía a la garganta. Era tan típico de Silvia crear problemas de la nada, sobre todo si Delfín estaba a cargo del proyecto. «Gracias por el aviso, María», dijo, dirigiéndose a su despacho. «Por favor, prepara todo el material para la presentación y los datos del departamento de análisis. Tendremos tiempo de comprobarlo todo antes de la reunión». En su pequeño despacho, Delfín se permitió por fin cerrar los ojos un momento y respirar hondo. Otro día de lucha. Otro intento de demostrar su valía. Tanto en casa como en el trabajo, en todas partes se veía obligada a defenderse, a justificarse, a sobrevivir. El timbre del teléfono la devuelve a la realidad. Solo faltaba media hora para la reunión y tenía que prepararse para otro ataque de Silvia. La reunión empezaba a las 9 en punto. Silvia Franco estaba sentada a la cabecera de la mesa, mirando fríamente a los reunidos. Alta, con una postura perfecta y una mirada dominante, inspiraba temor a la mayoría del personal, pero no a Delfín. Al menos, intentaba no mostrarlo. «Así que», comenzó Silvia sin presentación, «¿alguien puede explicarme por qué el informe sobre el proyecto brasileño está lleno de errores e incoherencias?» Todas las miradas se volvieron hacia Delfín. Abrió la carpeta con los documentos y respondió con calma. «He comprobado personalmente todos los datos, Silvia. Si hay preguntas o comentarios concretos, estoy dispuesta a discutirlos». Silvia sonrió. «¿Preguntas concretas? Por favor, página 12, el cuadro de asignación presupuestaria por trimestres. Los datos no coinciden con las previsiones financieras del departamento de análisis». Delfín encontró rápidamente la página correcta. El gráfico estaba hecho exactamente según los datos que ella había recibido de los analistas. «Estos datos fueron facilitados por Ricardo Menes», dijo. «Tengo su informe oficial con las mismas cifras». «El informe de Menes se actualizó el sábado», replicó Silvia. «¿No recibiste la nueva versión?» Delfín se puso tensa. No había recibido ninguna notificación de actualización, y Silvia lo sabía muy bien. «No», respondió, «no había ninguna actualización en mi correo ni en el sistema de gestión de documentos». «Es una pena», dijo Silvia con simpatía, «porque la presentación para los brasileños es dentro de 3 días y ahora tenemos que rehacer la mitad del trabajo». Uno de los compañeros de Delfín levantó la mano vacilante. «Lo siento, pero yo tampoco he recibido noticias del departamento de análisis. Y que yo sepa, no trabajan los fines de semana». «Era una actualización urgente», cortó Silvia. En cualquier caso, Delfín estaba a cargo del proyecto. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una tortura. Silvia encontró metódicamente fallos en el trabajo de Delfín y la humilló públicamente delante de sus compañeros. Al final de la reunión,
Delfín se sentía agotada, pero exteriormente mantenía la calma. Una última cosa, dijo Silvia cuando todos estaban a punto de marcharse. Dada la situación, creo que necesitamos un líder con más experiencia. Jorge, hazte cargo. Jorge, que solo llevaba un año en la empresa y no tenía experiencia con clientes internacionales, asintió confuso. Delfín sintió que un rubor de vergüenza y rabia le inundaba la cara. Silvia, llevo 3 meses trabajando en este proyecto. Conozco todos los detalles, todos los matices, todas las personas clave. Cambiar de director 3 días antes de la presentación es un riesgo para todo el proyecto. Es un riesgo dejar el proyecto en manos de alguien que ni siquiera sabe estar al tanto de las actualizaciones, replicó Silvia con frialdad. La decisión está tomada. La reunión había terminado. A la hora de comer, Delfín se sentía exprimida como un limón. Bajó a la cafetería de la planta baja, donde la esperaba Blanca Ortiz, su mejor amiga desde el instituto. «Estás horrible», dijo Blanca sin rodeos en cuanto Delfín se sentó a la mesa. «Gracias por el cumplido», sonrió Delfín con tristeza. «¿Otra vez, Jerónimo?» Delfín asintió. «Anoche vino borracho. Otra vez». Rompió el jarrón de mamá y dijo, «Cosas». «¿Te pegó?» Blanca tenía ojos de preocupación. «No, esta vez no». Delfín apartó la mirada. «Pero tengo la sensación de que es solo cuestión de tiempo. Se está volviendo más duro, Blanca. Su negocio se hunde y culpa a todo el mundo, especialmente a mí. ¿Por qué no te vas?» Blanca puso la mano en el brazo de su amiga. «¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto?» Delfín negó con la cabeza. «¿A dónde voy a ir? ¿Con mis padres? ¿A oír otra vez, te lo advertimos? ¿A demostrar una vez más que soy una perdedora incapaz de formar mi propia familia?» «Puedes quedarte en mi casa», sugirió Blanca. «Incluso una semana, incluso un mes, el tiempo que haga falta». «Gracias, pero no es tan fácil. Todavía tengo la esperanza de que cambie, que podamos recuperar lo que teníamos». Blanca negó con la cabeza. «Delfín, escúchame. No cambiará. Los hombres así nunca cambian, solo empeoran. Hoy es un jarrón, mañana es tu cara, y pasado mañana». No terminó la frase, pero Delfín lo entendió. «Lo sé», dijo en voz baja. «Es que necesito tiempo, y fuerza, y un plan». «Tendrás un plan», dijo Blanca con firmeza. «Haremos uno juntos, y fuerza. Ya tienes fuerza, solo que aún no te has dado cuenta». Delfín sonrió débilmente. Quizá Blanca tenía razón, quizá había llegado el momento de cambiar. Pero antes de que pudiera contestar, su teléfono vibró. Un mensaje de Silvia. «A mi despacho. Inmediatamente». «Lo siento, tengo que irme», se levantó Delfín. «El deber me llama». «Aguanta», le apretó la mano Blanca. «Y recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Mientras volvía al despacho, Delfín pensó en las palabras de su amiga. Más fuerte de lo que cree. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan débil? ¿Tan impotente ante sus problemas? ¿Y cuánto más puede aguantar antes de derrumbarse? El despacho de Silvia Franco estaba situado en una esquina de la oficina, con enormes ventanales que daban a la plaza central de la ciudad. Este lujo era un recordatorio constante para todos los empleados de quién estaba al mando. Delfín llamó a la puerta y al oír un frío «Prelpor», entró. Silvia estaba sentada ante su enorme escritorio revisando unos papeles. No levantó la cabeza, lo que obligó a Delfín a esperar de pie como una colegiala delincuente. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Delfín permaneció inmóvil, con la espalda recta. No le daría a Silvia el placer de verla nerviosa o insegura. Por fin, Silvia levantó la vista. «Ah, Delfín, quería hablar con usted sobre su futuro en la empresa. ¿De verdad la van a despedir? Ahora que el negocio de Jerónimo tiene problemas, ¿cómo van a pagar la hipoteca?» «¿Mi futuro?», preguntó, intentando mantener la calma. Silvia se reclinó en la silla y la miró con atención. «Sí, he recibido comentarios de varios clientes.
No están, no están muy contentos con tu trabajo. Y en la reunión de esta mañana se ha visto que tampoco te va bien en el proyecto brasileño. Eso no es cierto, dijo Delfín con firmeza. Mantengo excelentes relaciones con todos nuestros clientes, y en cuanto al proyecto brasileño, no he recibido ninguna actualización del departamento de análisis. Silvia sonrió con frialdad. He mirado tu correo electrónico, Delfín. La actualización se envió el viernes por la noche. Lo ignoraste. Delfín se quedó helada. Comprobó su correo electrónico, sin permiso. Eso fue una violación de todas las reglas corporativas. No tenías derecho a... Tengo derecho a hacer lo que considere oportuno por el bien de la empresa, la interrumpió Silvia. Y ahora mismo creo que deberías tomarte unas vacaciones por el bien de la empresa. O tal vez deberías pensar en otro trabajo. Delfín sintió que la rabia le hervía por dentro. Todo era una trampa. Silvia había encontrado la manera de deshacerse de ella y ahora disfrutaba del momento. No voy a dimitir ni a pedir una excedencia, dijo con firmeza. Si tiene quejas concretas sobre mi trabajo, me gustaría verlas por escrito, y que me dirija a cada una de ellas. Silvia enarcó una ceja. Por lo visto esperaba lágrimas o súplicas, pero no resistencia. Como desee, dijo tras una pausa. Prepararé un documento. Mientras tanto, estás fuera del proyecto brasileño. Completamente. Entrega todo el material a Jorge antes de que acabe el día. Ha sido un golpe bajo. Delfín trabajó tan duro en este proyecto, puso tanto en él. ¿Y ahora se lo quitan todo? Estáis cometiendo un error, dijo. Este proyecto requiere experiencia y contexto. Jorge no tiene ni lo uno ni lo otro. Pero tiene una cualidad que tú no tienes. Silvia se inclinó hacia adelante. Sabe trabajar en equipo. Ahora te vas. Tengo mucho trabajo que hacer. Delfín salió del despacho sintiendo que le temblaban las rodillas. Hasta que no estuvo en su despacho no se permitió sentarse y respirar hondo. Era el final. Su carrera en Mercurio llegaba a su fin. ¿Y después? ¿Qué le diría a Jerónimo? ¿Cómo vivirían sus vidas? Abrió un cajón del escritorio y sacó la fotografía que siempre había guardado allí. Mostraba a sus padres, Danilo y Claudia Barrientos, delante de su lujosa casa de campo. Exitosos, seguros, orgullosos. Siempre quisieron lo mejor para ella. ¿Y cómo los había defraudado? Pasó una semana, pero la situación empeoró. Jerónimo llegaba a casa borracho casi todas las noches. A veces se mostraba agresivo, otras deprimido, pero el resultado era siempre el mismo: un escándalo y una noche en vela para Delfín. Empezó a evitar el dormitorio, prefiriendo dormir en el sofá del salón cuando su marido se mostraba especialmente intolerable. Aquella noche, Jerónimo regresó antes de lo habitual. Delfín estaba preparando la cena cuando oyó un portazo. Se quedó inmóvil, escuchando los pasos de su marido, pesados, pero firmes. Así que estaba sobrio. Eso podía ser una buena y una mala noticia. ¿Qué hay para cenar?, preguntó Jerónimo entrando en la cocina. Estofado de ternera, respondió Delfín sin darse la vuelta. Estaría listo en 20 minutos. Jerónimo se acercó y miró la olla por encima del hombro. ¿Otra vez esto barato?, la arrojó despectivamente. ¿No podías haber cocinado algo más decente? Delfín apretó los dientes. Esto es lo que podemos permitirnos, Jerónimo. Si no te gusta, puedes cenar en otro sitio. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El rostro de su marido se ensombreció de ira. ¿Qué has dicho?, preguntó en voz baja, y aquella voz tranquila asustó a Delfín más que un grito. Solo digo que tenemos que ahorrar dinero, intentó suavizar la situación. Tú misma has dicho que el negocio no va bien. Oh, ¿así que ahora vas a reñirme con mis propias palabras? Jerónimo le agarró la muñeca, apretándosela dolorosamente. ¿Te crees tan lista, tan exitoso con tu trabajo en la empresa de papá? Jerónimo, me haces daño. Delfín intentó zafarse, pero el agarre de Jerónimo se hizo más fuerte. ¿Sabes lo que me duele?
Acercó su cara a la de ella. Verte ir todos los días a tu oficina con aire acondicionado, cobrar tu sueldo, que es 3 veces mayor que el mío, y volver a casa con cara de estar haciéndome un favor. Yo nunca... Cállate. La apartó de un empujón. Delfín se golpeó contra el borde de la encimera y gimió de dolor. Trabajo como una loca para mantener mi negocio y tú ni siquiera intentas entender por lo que estoy pasando. Lo intento, Jerónimo, dijo Delfín en voz baja, masajeándose la muñeca. Lo intento de verdad, pero no me das ninguna oportunidad. Vuelves a casa enfadado, borracho o ambas cosas. No hablas conmigo, solo te desquitas conmigo. ¿Con quién más podría desquitarme? Sonrió amargamente. Con mis trabajadores, a los que apenas puedo pagar. Con el banco que está a punto de quitarme la tienda. Con tus padres que me miran como a la suciedad bajo los zapatos. Su mirada se posó en una pequeña estatua de porcelana de una bailarina que estaba sobre una estantería. Había sido un regalo de los padres de Delfín en su primer aniversario de boda. Jerónimo siempre había odiado aquella estatua, pues la consideraba un símbolo de la superioridad de la familia Barrientos. ¿Sabes lo que pienso de tus arrogantes padres? Cogió la estatua y la arrojó violentamente al suelo. La porcelana se hizo añicos. Eso es. Delfín se quedó mirando los fragmentos de su estatuilla favorita, sintiendo que una oleada de rabia mezclada con miedo subía por su interior. Todos los días algo se hacía añicos en su vida, física o metafóricamente. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó tratando de que no le temblara la voz. ¿Qué pretendes, Jerónimo? ¿Quieres que te odie o que te tema? ¿O las dos cosas? Jerónimo se quedó inmóvil, como si aquellas palabras le hubieran devuelto la sobriedad. Por un momento, Delfín creyó ver un atisbo de remordimiento en sus ojos, pero desapareció rápidamente, sustituido por una fría indiferencia. «No me importa cómo te sientas», dijo al fin. «Apártate de mi camino». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos segundos después, Delfín oyó el portazo. Se sentó lentamente en una silla y sintió que le temblaban las rodillas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera intentó secárselas. Sabía que cuando Jerónimo regresara, volvería a estar borracho, y de nuevo habría un escándalo, y de nuevo ella buscaría excusas para no marcharse. Terminada la limpieza, Delfín apagó la cocina. El estofado estaba listo, pero se le había quitado el apetito. Se dirigió al salón, se sentó en una silla y se abrazó a sí misma. La casa que antes le había parecido un refugio era ahora una jaula de la que no veía salida. El teléfono sonó, sacándola de sus sombríos pensamientos. Era Blanca. «Hola». La voz de su amiga sonaba preocupada. «No he podido localizarte en todo el día. ¿Va todo bien?» «No», respondió Delfín con sinceridad. «Nada va bien. Jerónimo otra vez». No pudo terminar la frase. «¿Te ha pegado?» Blanca sonaba preocupada y enfadada. «No, pero rompió una estatua de bailarina, la de mis padres». «Delfín, esto no va a parar solo», dijo Blanca con firmeza. «Cada vez será peor. Debes irte antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde?», preguntó Delfín con amargura. «A casa de tus padres que dirán, te lo advertimos. O a tu casa para avergonzaros a ti y a Marcos». «A mí, sí, al menos durante un tiempo», insistió Blanca. «Marcos está totalmente de acuerdo. Podemos desalojar la habitación de invitados. Estarás a salvo hasta que decidas qué hacer a continuación». Delfín cerró los ojos. La oferta era tentadora. Irse, dormir sin miedo, no estremecerse con cada sonido, pero algo la retenía. ¿Miedo, la esperanza o solo la costumbre? «Piénsalo», dijo al fin. «Gracias, Blanca. Eres una amiga de verdad». «Estoy preocupada por ti». La voz de Blanca sonaba realmente preocupada. «Llámame si necesitas algo, cuando quieras». Al colgar el teléfono, Delfín se sintió un poco mejor.
Al menos tenía una amiga que se preocupaba por ella. Era más de lo que tenía la mayoría de la gente. En el trabajo la situación era cada vez más tensa. Después de que Silvia apartara a Delfín del proyecto brasileño, el ambiente en la oficina se había vuelto aún más tóxico. Los compañeros la evitaban por miedo a ser aplastados y la propia Silvia parecía empeñada en destruir profesionalmente a Delfín. Aquel día todo empezó con un correo electrónico de Silvia que Delfín descubrió al llegar al trabajo. Espero el informe de eficacia de la campaña publicitaria del último trimestre para las 2 de la tarde, con todos los datos y análisis. Delfín miró perpleja la pantalla. Un informe así requería al menos 2 o 3 días de trabajo, y Silvia lo sabía muy bien, pero no había elección. O se las arreglaba de alguna manera para preparar el informe, o se llevaría otra humillación. Se sumergió de lleno en su trabajo, negándose incluso a hacer una pausa para comer. Las cifras se agolpaban ante sus ojos, los gráficos se confundían. A la una ya tenía un borrador del informe, incompleto, sin formato, pero con los datos básicos. Era todo lo que podía hacer en tan poco tiempo. A las 2 en punto envió el informe a Silvia, adjuntando una nota explicativa en la que decía que era un borrador y que seguiría trabajando en la versión completa. No obtuvo respuesta. A las 4, Silvia convocó una reunión de urgencia. Delfín sabía que tenía que prepararse para lo peor. He recibido lo que Delfín llama un review sobre la eficacia de nuestras campañas. Hizo una pausa, subrayando la palabra voa con comillas. Y debo decir que es decepcionante. Desplegó la pantalla de su portátil para que todos pudieran verlo. Mírenlo ustedes mismos. Datos incompletos, falta de análisis, errores de cálculo. Eso es lo que esperamos de un becario, no de un jefe de departamento. Delfín sintió que se le subía el color a la cara. Sabía que el informe no era perfecto, pero era una flagrante injusticia exigir un trabajo completo en unas horas. Silvia, en la carta de presentación expliqué que se trataba de un borrador, dijo tratando de mantener la voz firme. Para un informe completo necesitamos más tiempo y datos del departamento de análisis. ¡Qué interesante!, sonrió Silvia, pero sus ojos seguían fríos. Porque Ricardo, señaló con la cabeza al jefe del departamento de análisis, me ha informado de que todos los datos necesarios estuvieron a su disposición hace una semana. ¿No es cierto, Ricardo? Ricardo, un hombre de mediana edad con un tic nervioso, asintió de mala gana. Sí, pusimos los datos en una carpeta compartida el jueves pasado. Delfín le miró estupefacta. Nadie le había informado. Ninguna notificación, ninguna mención en los informes diarios. No he recibido ninguna información al respecto, dijo. Ninguna carta, ninguna notificación en el sistema. Silvia suspiró teatralmente. ¿Otra vez esa canción? No he recibido, no me han informado. Delfine, quizá deberías revisar la configuración de tu correo electrónico. O, hizo una pausa, admitir que no estás haciendo tu trabajo. Hago bien mi trabajo, dijo Delfín con firmeza. Pero no puedo trabajar con información que desconozco. Es tu responsabilidad estar informada, la cortó Silvia. Ni yo, ni Ricardo, ni el sistema. Es responsabilidad tuya. Cerró el portátil y se levantó. Espero un informe completo para mañana por la mañana, con todos los datos, análisis y recomendaciones, sin excusas. La reunión terminó, dejando a Delfín en un estado de estupor. Mañana por la mañana. Era imposible, aunque trabajara toda la noche. De vuelta a su despacho, encontró allí a Enrique, uno de sus subordinados. «Señora Barrientos», dijo en voz baja, «quería decirle, Ricardo no le ha enviado ninguna notificación. Revisé la carpeta pública esta mañana y los datos no estaban allí. Aparecieron hace apenas una hora». Delfín se sintió aliviada de que alguien la creyera. «Gracias, Enrique, pero no hay mucha diferencia. Todavía necesito el informe por la mañana». «Podría ayudar», se ofreció. «No tengo planes para esta noche,
y se me dan bastante bien los análisis. Delfín sonrió agradecida. Es muy generoso por tu parte, pero no puedo pedirte que sacrifiques tu tiempo personal por mis problemas con Silvia. No es un sacrificio, dijo Enrique con seguridad. Aprendo de ti todos los días, y no me gusta cómo te tratan. No es justo. Delfín se lo pensó un momento. Aceptar ayuda era admitir que no podía hacerlo sola, pero negarse significaba un fracaso casi garantizado. De acuerdo, dijo al fin. Trabajemos juntos, apreciaría mucho tu ayuda. Trabajaron hasta casi medianoche. Enrique resultó ser no solo un excelente analista, sino también un agradable conversador. No hacía preguntas innecesarias, no intentaba ligar, se limitaba a hacer su trabajo y apoyaba a Delfín cuando empezaba a perder la concentración. A las 11 de la noche, el informe estaba casi terminado. Delfín se sentía agotada, pero también aliviada. Habían realizado una tarea imposible. Gracias, dijo sinceramente a Enrique. Sin ti no lo habría conseguido. De nada, sonrió él. Es usted una excelente líder, señora Barrientos. No deje que nadie la convenza de lo contrario. Delfín sacó el móvil y miró la hora. Era casi medianoche. Demasiado tarde para llamar a Blanca, pero tal vez su dedo se posó sobre el contacto casa. Probablemente sus padres ya estarían durmiendo, pero siempre le habían dicho que podía llamarlos cuando quisiera. Incluso cuando se peleaban, incluso cuando desaprobaban sus decisiones, seguían siendo sus padres. Venciendo su resistencia interior, Delfín pulsa el botón de llamada. Después de 3 pitidos, oyó la voz de su madre. «Delfín, ¿qué te ocurre? ¿Por qué llamas tan tarde?» La voz de Claudia Barrientos sonaba preocupada, pero no adormilada. Parecía que aún no se había acostado. «Mamá», le tembló la voz a Delfín. «Ia solo quería oír tu voz». Hubo una pausa y Delfín temió que su madre empezara a pedirle detalles o, peor aún, a sermonearla por su matrimonio fracasado. Pero en lugar de eso, Claudia dijo: «Cariño, ¿estás llorando? ¿Qué te ha pasado?» Y esa simple muestra de preocupación, sin juicios ni preguntas, rompió el dique que había dentro de Delfín. Las lágrimas brotaron a raudales y apenas podía hablar. «Mamá, lo estoy pasando muy mal. Todo va mal. No sé qué hacer. ¿Dónde estás ahora?» La voz de Claudia se volvió firme y decidida. «¿Puedes irte?» «Sí, Estoy en el aparcamiento de la oficina. Acabo de terminar de trabajar». «¿A medianoche?» Claudia no ocultó su indignación. «Esto no es normal, Delfín. Escúchame con atención. Sube a tu coche y ven a nuestra casa. Ahora mismo. Despertaré a tu padre, te esperaremos». «Pero...» Delfín empezó, pero su madre la interrumpió. «Sin peros. Eres nuestra hija. Y si te encuentras mal, debes estar aquí con nosotros. Pase lo que pase, estamos a tu lado, siempre». Delfín cerró los ojos y sintió que la invadía una oleada de aprecio y amor. Llevaba tanto tiempo alejada de sus padres por miedo a que la juzgaran que había olvidado lo más importante, que la querían incondicionalmente. «Vale», dijo secándose las lágrimas. «Allí estaré. Gracias, mamá». «Te esperamos», contestó Claudia con sencillez y colgó el teléfono. Delfín respiró hondo y arrancó el coche. Luego sacó el teléfono y envió un mensaje rápido a Jerónimo. «Pasaré la noche en casa de mis padres. No me esperes levantada». La mansión de sus padres apareció ante ella como un oasis de luz en la oscuridad de la noche. Una casa grande y sólida rodeada de un jardín bien cuidado, símbolo de estabilidad y prosperidad, todo lo que había perdido al elegir a Jerónimo. Aparcó en la puerta y llamó al timbre. Unos segundos después, la verja se abrió y Delfín entró en la propiedad. Sus padres, Claudia en bata de seda y Danilo vestido de casa, a pesar de lo tarde que era, ya la esperaban en la puerta. Delfín apagó el motor y se quedó quieta un momento. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría su estado?
¿Cómo admitiría que su matrimonio se había convertido en una pesadilla y que su carrera pendía de un hilo? Pero antes de que pudiera encontrar respuestas a estas preguntas, la puerta del coche se abrió y su madre estaba allí. «Sal, cariño», dijo Claudia suavemente. «Ya estás en casa». Delfín subió los escalones del porche, sintiendo cómo la tensión se iba disipando poco a poco. Danilo Barrientos, normalmente reservado y severo, abrazó a su hija con inesperada ternura. «Bienvenida a casa, Delfín», le dijo. «Te hemos echado de menos». Dentro de la casa, todo era igual que en su infancia y juventud. Habitaciones espaciosas, muebles elegantes, cuadros en las paredes. El olor del perfume de su madre y la colonia de su padre. Calor, tranquilidad, seguridad. Claudia la condujo a la cocina, donde ya estaba preparada una cena ligera. Bocadillos, fruta, té caliente. Era como si la hubieran estado esperando, aunque la llamada había sido espontánea. «Siéntate y come», dijo Claudia. «Debes de tener hambre». Delfín se sentó obedientemente a la mesa. En realidad, no había comido nada desde la mañana, completamente absorta en el informe. Solo ahora se dio cuenta del hambre que tenía. «Gracias», dijo cogiendo un bocadillo. «Por todo, por dejarme venir tan tarde, por no preguntar». «Ya preguntaremos», la interrumpió suavemente su padre. «Pero ahora no. Ahora comerás y descansarás. Y mañana hablaremos, sobre cualquier cosa que te preocupe». Delfín se despertó en su antigua habitación. Por un momento pensó que los últimos 7 años no habían sido más que una pesadilla y que seguía siendo aquella chica despreocupada que creía en un futuro brillante y en el amor verdadero. Pero la realidad volvió rápidamente cuando miró la pantalla de su teléfono, 15 llamadas perdidas y 23 mensajes de Jerónimo. Sin leerlos, dejó el teléfono a un lado y miró a su alrededor. Sus padres habían dejado su habitación prácticamente igual que antes de casarse. Las mismas cortinas claras, el mismo escritorio junto a la ventana, la misma colección de figuritas de porcelana en la estantería. Solo los cuadros de las paredes recordaban tiempos pasados. Delfín con su traje de graduación, Delfín con su diploma universitario, Delfín con su vestido de novia, junto a un sonriente Jerónimo. Apartó los ojos de aquella foto. Aquel día parecía tan lejano ahora, como si se tratara de una mujer completamente distinta, casándose con un hombre completamente distinto. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Había dormido casi 10 horas, la primera vez en muchos meses. Era increíble lo rápido que reaccionaba el cuerpo al sentirse seguro. Delfín se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Tras ella se veía el cuidado jardín donde trabajaba el jardinero, un anciano llamado Fernando que llevaba más de 30 años al servicio de la familia Barrientos. La visión de aquel trabajo tranquilo y mesurado le tranquilizó. Se dio una ducha rápida en el cuarto de baño contiguo, se puso la bata que le había dejado su madre y bajó las escaleras. El olor a café recién hecho y a bollería casera la llevó a la cocina. Claudia Barrientos estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. En la mesa ya había tazas de café y platos de fruta. «Buenos días, cariño», sonrió Claudia al ver a su hija. «¿Qué tal has dormido?» «Sorprendentemente bien», admitió Delfín. «Ni siquiera recuerdo la última vez que dormí tanto». Claudia frunció el ceño, pero no dijo nada. Le llenó la taza de café aromatizado y le puso delante un plato de huevos revueltos. «Come», dijo. «Tenemos que hablar, pero primero hay que desayunar. Todo lo demás puede esperar». Delfín sonrió agradecida. Era tan propio de su madre, primero comer y luego hablar. A veces le había molestado de niña, pero ahora le parecía tan correcto, tan hogareño. Hogareño. ¿Se había ido ya papá?, preguntó Delfín, empezando a comer. «No, está en su despacho, hablando por teléfono», respondió Claudia. «Nos dijo que le esperáramos para una conversación seria». Delfín se puso tensa.
Una conversación seria con su padre nunca presagiaba nada bueno. Danilo Barrientos era un empresario de éxito acostumbrado a controlarlo todo. Rara vez expresaba sus emociones, prefería resolver los problemas de forma racional y metódica. Cuando Delfín anunció su boda con Jerónimo, fue su padre quien se opuso con mayor firmeza. «No te preocupes», dijo Claudia suavemente al notar su tensión. «No es lo que piensas, es que tenemos noticias y una decisión que tomamos hace tiempo». Antes de que Delfín pudiera preguntar de qué se trataba, la puerta de la cocina se abrió y entró Danilo Barrientos. A sus 60 años seguía siendo un hombre majestuoso, de postura erguida y mirada atenta. Las canas en las sienes y las arrugas alrededor de los ojos no hacían más que aumentar su solidez. «Buenos días, Delfín», dijo, besando a su hija en la frente. «Me alegro de que hayas dormido bien». «Buenos días, papá», respondió Delfín, enderezándose involuntariamente. Siempre se sentía un poco rígida en presencia de su padre, incluso siendo ya una mujer adulta. Danilo se sirvió una taza de café y se sentó frente a su hija. La miró atentamente, como si evaluase su estado. «No tienes buen aspecto», dijo al fin. «Pálida, delgada, con ojeras. No pareces una mujer feliz». «Danilo», Claudia se indignó. Acordamos dejarla dormir y luego hablar», dijo Danilo con firmeza. Y ahora era el momento de hablar. Se volvió hacia su hija. «Delfín, no voy a andarme con rodeos. Tu matrimonio con Jerónimo fue un error. Mi madre y yo lo vimos desde el principio, pero respetamos tu elección. Sin embargo, ahora veo que eres infeliz y eso nos rompe el corazón». Delfín bajó los ojos. Odiaba esa sensación, cuando su padre tenía razón y ella estaba equivocada. La transportaba a su infancia, cuando cada error que cometía iba acompañado de su sermón sobre cómo tomar las decisiones correctas. «No te pido que admitas que teníamos razón», dijo Danilo en voz baja, como si hubiera leído su mente. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, esta casa siempre seguirá siendo tu hogar, y siempre te apoyaremos, decidas lo que decidas». Delfín miró sorprendida a su padre. No era habitual en él. A los «te lo dije» seguían consejos sobre cómo arreglar la situación, a menudo sin tener en cuenta los sentimientos y deseos de Delfín. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». «Pero eso no es todo», intervino Claudia. «Tenemos noticias, buenas noticias que podrían cambiar tu situación». Danilo asintió con la cabeza y tomó un sorbo de café, como recogiendo sus pensamientos. «¿Te acuerdas de mi tío Alfredo?», preguntó. Delfín frunció el ceño, tratando de recordar. El tío Alfredo era hermano de su abuelo, que se había ido a Estados Unidos cuando era joven. Solo se habían visto algunas veces, cuando él venía de visita a Paraguay. «Vagamente», admitió. «Vivía en Chicago, ¿no? ¿Algo relacionado con el petróleo?» «Exactamente», asintió Danilo. «Se fue en los años 50, empezó de cero y construyó un negocio exitoso, plataformas petrolíferas, luego inversiones, en fin, hizo una fortuna». «Recuerdo que siempre traía regalos increíbles», sonrió Delfín. «¿Pero por qué lo mencionas ahora?» Danilo intercambió una mirada con Claudia. «Hace 2 meses falleció Alfredo», dijo. «Tenía 92 años, una muerte tranquila y apacible mientras dormía». «Oh», Delfín sintió una punzada de tristeza, aunque apenas recordaba al anciano. «Lo siento». «No lo sientas», Danilo sacudió la cabeza. «Había vivido una vida larga y plena, y dejó testamento». Algo en el tono de su padre hizo recelar a Delfín. «¿Tiene algo que ver con nosotros?», preguntó con cautela. «Con vosotros», corrigió Danilo. «Alfredo era un hombre peculiar. No tenía hijos y consideraba a sus demás parientes nada más que mendigos que esperaban su muerte. Dividía toda su fortuna entre fundaciones benéficas y... a ti». Delfín se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «¿Yo? ¿Por qué?».
Siempre alabó tu independencia, sonrió Claudia. La forma en que defendías tus decisiones, incluso cuando no las aprobábamos. Decía que le recordabas a él cuando era más joven. ¿Y qué me dejó exactamente?, preguntó Delfín, aún sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Danilo sacó un sobre del bolsillo y lo puso delante de su hija. $5 millones, dijo simplemente. Más su piso en Chicago, por si alguna vez quieres mudarte a Estados Unidos. Delfín se quedó mirando el sobre, incapaz de pronunciar palabra. $5 millones. Una suma que no podría ganar en toda su vida. Una suma que podría cambiarlo todo. ¿Esto es una broma?, exclamó por fin. No, cariño. Claudia le cubrió la mano con la suya. Es verdad. El dinero ya se ha transferido a una cuenta especial. Toma, señaló el sobre con la cabeza. Aquí están todos los documentos. Solo tienes que firmar unos papeles. Delfín cogió lentamente el sobre y lo abrió. Dentro había documentos oficiales con sellos y firmas, un certificado de herencia, un estado de cuentas. Todo era real. No sé qué decir, susurró. Es increíble. Di que usarás el dinero para empezar una nueva vida, dijo Danilo con seriedad. Una vida en la que serás feliz y libre. Delfín levantó los ojos hacia su padre. ¿Quieres decir dejar a Jerónimo? Me refiero a hacer lo que creas correcto, respondió Danilo. Pero si me estás pidiendo un consejo, sí, creo que deberías dejarlo. Empieza tu propio negocio, sé independiente. Es lo que siempre has soñado, ¿no? Delfín asintió lentamente. De hecho, de joven había soñado con tener su propio negocio, algo creativo y libre. Pero entonces llegó Jerónimo, con su carisma y sus grandes planes, y fue como si se hubiera olvidado de sus propios sueños. Jerónimo no me dejará marchar así como así, dijo en voz baja, sobre todo si descubre lo del dinero. Ha cambiado, papá. No es el mismo hombre con el que me casé. Lo sabemos, dijo Claudia en voz baja. Hemos visto los moratones, Delfín. No ahora, sino antes. No estamos ciegas. Delfín se estremeció. Creía que era buena ocultando las señales de los golpes, pero por lo visto a sus padres no. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó con amargura. Porque no estabas preparada para oírlo, respondió Danilo. Te habrías distanciado aún más de nosotros. Esperamos a que estuvieras preparada para venir a nosotros. Y aquí estás. Delfín miró los papeles que tenía en las manos. $5 millones. Un dinero que podía darle la libertad, la independencia, un nuevo comienzo. Pero solo si Jerónimo no los descubría. Si podía escapar y protegerse a sí misma y a sus fondos antes de que él intentara quitárselos. No se lo diré, dijo con firmeza. Ahora no. Primero tengo que pensar las cosas, planificarlas, buscar un buen abogado. Una sabia decisión, asintió Danilo con aprobación. El dinero está registrado solo a tu nombre, como herencia personal. No tiene ningún derecho sobre él, pero es mejor prevenir. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, añadió Claudia. Tu habitación está siempre a tu disposición. Delfín se lo pensó un momento. Quedarse aquí sería la solución más segura, pero significaría una ruptura abierta con Jerónimo ahora mismo, y ella aún no estaba preparada para eso. Gracias, pero creo que necesito irme a casa, al menos durante unos días, dijo. Si desaparezco, vendrá a buscarme, montará una escena. Necesito tiempo para planearlo. Sus padres se miraron, claramente preocupados por la decisión. ¿Estáis seguros?, preguntó Claudia. No es seguro, Delfín. Tendré cuidado, les aseguró Delfín. Jerónimo nunca se suelta cuando está sobrio, y yo evitarle cuando esté borracho. Solo serán unos días. Necesito recoger mis efectos personales, mis papeles. De acuerdo, aceptó Danilo a regañadientes. Pero prométeme que al menor peligro volverás aquí inmediatamente, y mantén el teléfono encendido, siempre. Te lo prometo, asintió Delfín.
Volvió a mirar los papeles del sobre. 5 millones de dólares. Una nueva vida. Nuevas oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Al volver a casa a media tarde, Delfín descubrió que Jerónimo ya se había ido a trabajar. No estaba preparada para un enfrentamiento después de todo lo que había aprendido. Necesitaba tiempo para comprender su nueva situación y decidir cómo actuar. Recogió rápidamente sus documentos más importantes: certificado de nacimiento, diploma, historial médico, y los guardó en el bolso junto con un sobre de sus padres. Luego se paseó por la casa, anotando mentalmente las cosas que quería llevarse cuando se marchara para siempre. Sorprendentemente, eran pocas. Cuando terminó, Delfín miró el reloj. Eran casi las 4. La jornada laboral aún no había terminado, lo que significaba que tenía tiempo para ir a la oficina y arreglar allí sus asuntos. Por extraño que parezca, la idea del inevitable enfrentamiento con Silvia ya no le causaba miedo ni ansiedad. Con 5 millones de dólares en su cuenta, podía permitirse no temer ser despedida. Al llegar a la oficina, Delfín se percató enseguida de que había un bullicio inusual entre el personal. La gente se reunía en pequeños grupos discutiendo algo y se callaban cuando ella pasaba. Estaba claro que algo pasaba. María se dirige a su ayudante. ¿Qué ocurre? María miró nerviosa a su alrededor. Silvia lleva buscándote desde esta mañana, dijo en voz baja. Está furiosa por el informe. Dice que está lleno de errores y que va a ir a... María no terminó la frase, pero Delfín la entendió. ¿Dónde está el informe?, preguntó. Lo tiene Silvia. Ha convocado una reunión de urgencia para las 4:30. Todo el departamento. Delfín miró el reloj. Las 4:15. Tenía 15 minutos para revisar el informe antes de la reunión. María, necesito una copia. Es urgente. Tengo una. María sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Hice una copia cuando Silvia le dio el informe a Jorge para que lo revisara. Gracias. Delfín sonrió agradecida. Eres una verdadera amiga. Delfín miró rápidamente el documento. El informe era exactamente como ella lo había enviado el día anterior. Impecable, con datos precisos y análisis competentes. Ni un solo error que Silvia pudiera encontrar. ¿Qué se traía entre manos? A las 4:30 la sala de conferencias estaba llena. Silvia estaba sentada a la cabecera de la mesa, revisando unos papeles. Cuando entró Delfín, levantó la vista y sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Aquí está nuestra Delfín, dijo. Me alegro de que hayas venido. Había una ironía mal disimulada en su voz. Delfín no respondió. Se limitó a sentarse a la mesa. He convocado esta reunión para discutir el informe que Delfín entregó ayer, el informe que iba a ser la base de nuestra presentación trimestral al Consejo. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Por desgracia, este informe es completamente inútil, dijo secamente. Los datos están sesgados, los análisis son superficiales, las recomendaciones son poco realistas. En definitiva, todo lo que esperaba de un hombre que últimamente había fracasado claramente en sus funciones. Delfín sintió que el color le inundaba la cara. Era una mentira descarada, y todos los presentes lo sabían, pero nadie se atrevería a contradecir a Silvia. ¿Puedo ver ejemplos de estas distorsiones?, preguntó Delfín con calma. Por supuesto. Silvia abrió la carpeta y empezó a enumerar las páginas y los párrafos en los que se habían cometido los supuestos errores. Pero cuando Delfín comprobó esos lugares en su copia, no había ningún error. Lo siento, Silvia, pero no veo esos errores en mi copia del informe, dijo cuando la supervisora hubo terminado. Quizá hubo algún tipo de malentendido. ¿Un malentendido? Silvia sonrió. El único malentendido aquí es tu competencia, Delfín, o mejor dicho, la falta de ella. Sacó otra carpeta y la puso sobre la mesa. Esta es una versión corregida del informe preparada por Jorge en pocas horas.
Como puede ver, se puede trabajar con rapidez y eficacia si se tienen las habilidades adecuadas. Delfín cogió la carpeta y hojeó el documento. Era su informe, pero con los datos alterados y las conclusiones redactadas de nuevo. Alguien, obviamente Silvia, había tergiversado deliberadamente la información para desacreditar su trabajo. No es mi informe, dijo Delfín con firmeza, dejando la carpeta a un lado. Alguien cambió los datos después de que yo lo entregara. ¿Qué excusa más cómoda? Silvia negó con la cabeza. Siempre es más fácil culpar a otro que admitir tu propia incompetencia. Puedo demostrar que mi informe era correcto. Delfín no se dio por vencida. Tengo una copia electrónica con la hora del envío. Yo también tengo una copia, la apoyó Enrique, que de pronto se unió a la conversación. Ayudé con los análisis y guardé la versión final. Silvia le dirigió una mirada fría. Eso es muy conmovedor, Enrique, pero no cambia el hecho de que el informe que he recibido está lleno de errores y es solo la gota que colma el vaso en la serie de fracasos profesionales de Delfín. Se volvió hacia Delfín. A la vista de todo esto, me veo obligado a destituirte de tu puesto de jefa de marketing. A partir de hoy. Un murmullo recorrió la sala. Destituir al jefe del departamento era una medida extraordinaria que solo el director general podía autorizar. No tienes autoridad para tomar esa decisión, dijo Delfín con calma. Solo el director general puede... Ya he hablado de la situación con Marcos, la interrumpió Silvia. Él apoya plenamente mi decisión. Por supuesto, pensó Delfín. Marcos Franco, el director general de la empresa, era el marido de Silvia. Apoyaría cualquier decisión que ella tomara sin entrar en detalles. De acuerdo, dijo Delfín tras una pausa. Si es una suspensión oficial, me gustaría que fuera por escrito, con los motivos. Por supuesto, sonrió Silvia con frialdad. Los documentos estarán listos al final del día. Mientras tanto, por favor, abandone el despacho. Jorge ocupará su lugar. Delfín miró a Jorge, que estaba sentado con expresión culpable. Enhorabuena por tu ascenso, dijo sin enfado. Espero que lo hagas mejor que yo. Luego se levantó y miró a los presentes. Ha sido un honor trabajar con la mayoría de vosotros, dijo. Agradezco su apoyo y espero que volvamos a encontrarnos en circunstancias más favorables. Con estas palabras abandonó la sala de conferencias, dejando a Silvia con la boca abierta. Al parecer, había esperado lágrimas, súplicas o ataques de ira, cualquier cosa menos esta salida tranquila, casi aliviada. En su despacho, Delfín recogió rápidamente sus efectos personales. No había muchos, algunas fotografías, un cuaderno de notas, una taza favorita. Todo lo demás pertenecía a la empresa y debía quedarse aquí. Acababa de cerrar la bolsa cuando María entró en el despacho. «Señora Barrientos», dijo en voz baja, «no puede irse así como así. No es justo». «La vida suele ser injusta, María», sonrió Delfín. «Pero a veces, lo que parece una desgracia resulta ser el principio de algo nuevo y hermoso». María la miró incomprensiblemente. «¿No estás disgustada?» «Claro que estoy disgustada», admitió Delfín. «He dedicado muchos años y esfuerzo a este trabajo, pero quizás sea hora de seguir adelante, empezar algo propio». «¿Tuyo propio?» María abrió mucho los ojos. «¿Vas a montar tu propio negocio?» Delfín sonrió. La idea que acababa de formarse en su mente le pareció de repente tan acertada, tan natural. «Tal vez», dijo. «Todo es posible si tienes un sueño y los medios para realizarlo». Se despidió de María con un abrazo. «Gracias por todo, María. Has sido la mejor ayudante que nadie podría soñar. Y tú fuiste la mejor supervisora». María se secó las lágrimas. «Te echaré de menos». «¿Quién sabe?», le guiñó un ojo Delfín. «Quizá algún día vuelvas a trabajar para mí, en una empresa que valore la profesionalidad y la honradez». Salió de la oficina con la cabeza bien alta.
Delfín volvió a casa en un estado de extraña calma. Perder su trabajo, que ayer le habría parecido un desastre, hoy le parecía casi una liberación. Los 5 millones de dólares de la cuenta lo cambiaron todo. Ya no era una mujer acorralada, dependiente de un sueldo y humillada para sobrevivir. Ahora tenía la libertad de elegir, la oportunidad de empezar de nuevo, pero antes de empezar una nueva vida, tenía que terminar la anterior, y el primer paso era explicarse ante Jerónimo. Al llegar a casa, Delfín vio el coche de su marido en la entrada. Ya había vuelto del trabajo, lo que no era habitual a mediodía. Tal vez su negocio iba tan mal como se había quejado, o, más probablemente, estaba pasando el tiempo en los bares en lugar de en la oficina. Delfín aparcó y se quedó un momento sentada en el coche, reflexionando. Llevaba consigo una pequeña bolsa con sus documentos más importantes y los papeles de la herencia. El resto podría recogerlo más tarde, cuando Jerónimo no estuviera en casa, o dejarlo atrás. La mayoría de las cosas tenían poco valor para ella. Respirando hondo, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. La llave giró en la cerradura con un chasquido silencioso. El interior estaba silencioso, pero podía sentir la presencia de su marido. Jerónimo se encontraba en el salón. Estaba sentado en un sillón, bebiendo whisky directamente de la botella y mirando al vacío frente a él. Cuando oyó sus pasos, giró lentamente la cabeza. «Por fin te dignas aparecer», dijo con una calma glacial que daba más miedo que un grito. «¿Dónde estabas?» «En el trabajo», contestó Delfín quedándose en la entrada del salón. No quería acercarse más, presintiendo instintivamente el peligro. «Mentira». Jerónimo puso la botella sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky salpicó por el borde. «Llamé a tu oficina. Me dijeron que no había sido desde ayer». Delfín se puso tensa, así que había estado siguiéndola, controlándola. Mala señal. «Estaba en casa de mis padres», dijo la verdad, pero no toda. «Me quedé a pasar la noche, y luego me pasé por la oficina para... ¿Para hacer qué?», la interrumpió Jerónimo. «¿Para recoger sus cosas?» «Sí, también me informaron de eso. Tu amiga María resultó ser bastante charlatana». Delfín sintió un escalofrío. María nunca daría voluntariamente información a Jerónimo. Podría haberla intimidado o engañado para que diera información. «Me han suspendido», dijo, decidiendo que una verdad parcial era mejor que una mentira completa. Hacía tiempo que Silvia lo deseaba. ¿Suspendida? Jerónimo se rió, pero no había alegría en su risa. «En pocas palabras te despidieron. Y no tuviste a bien decírmelo a mí, tu marido. Estaba a punto de... Cállate». Se levantó bruscamente y Delfín retrocedió un paso. «Me estás mintiendo a la cara. Duermes en casa de tus padres, pierdes el trabajo, y ni se te ocurre decírmelo. ¿Qué más escondes, Delfín?» Sus ojos se entrecerraron al ver la bolsa que llevaba en la mano. «¿Y eso qué es? ¿Vas a huir?» «No, es que...» Pero Jerónimo ya había cruzado la habitación y le había arrebatado la bolsa de las manos. Delfín intentó detenerle, pero él la empujó con tal fuerza que se golpeó contra la pared. El dolor le atravesó el hombro, pero apenas lo notó, viendo horrorizada cómo su marido sacudía el contenido del bolso sobre el sofá. Fotos, documentos, un neceser, todo se desparramó. Y en medio del caos, un sobre con los papeles de la herencia. Un sobre que Jerónimo cogió inmediatamente. «¿Qué es esto?», preguntó sacando los papeles. Delfín guardó silencio, paralizada por el miedo. Esto no estaba saliendo como ella había planeado. En absoluto. Jerónimo hojeó rápidamente los papeles y su rostro cambió. Desconcierto, incredulidad y luego codicia. Ella pudo ver cómo esas emociones cambiaban y se reflejaban en sus ojos. «5 millones de dólares», dijo casi susurrando. «5 millones, millones de dólares». Miró a Delfín y ella retrocedió. En sus ojos había ahora rabia pura e inconfesable.
Y me lo ibas a ocultar, siseó. ¿Tu tío te deja una fortuna y decides ocultársela a tu marido? Iba a decírtelo, mintió Delfín. Solo quería resolverlo primero. ¿Resolverlo? Jerónimo se rió, pero su risa era como un gruñido. No, querida, ibas a huir con el dinero. Abandonarme en el momento en que mi negocio estuviera al borde del colapso. Dio un paso hacia ella y Delfín retrocedió instintivamente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Jerónimo. Si me hubieras dicho la verdad, podríamos haber utilizado ese dinero para salvar mi empresa. Empezar de nuevo, juntos. Incluso podría perdonarte tus defectos. ¿Qué defectos? Delfín no podía soportarlo más. Años de humillaciones e insultos estallaron en ella con una ira repentina. Que aguantara tus borracheras, tus palizas, tus humillaciones. Por favor, Jerónimo puso los ojos en blanco. No te hagas la víctima. Nunca fuiste la esposa perfecta, siempre trabajando hasta tarde, gastando dinero en tonterías, siempre criticando mis decisiones. Yo trabajaba para que tuviéramos ingresos. Delfín estaba indignada. Porque tu negocio no daba suficiente dinero. Yo ahorraba en todo, incluso en ropa, mientras tú te gastabas nuestros ahorros en alcohol. Cállate. Jerónimo tiró los documentos al sofá y agarró a Delfín por los hombros. ¿Crees que no sé que siempre me consideraste indigna? ¿Que me mirabas por encima del hombro como tus pomposos padres? ¿Que soñabas con deshacerte de mí? Sus dedos se clavaron en su piel hasta lastimarla, pero Delfín no mostró miedo. Algo se había derrumbado en su interior, el muro de miedo y sumisión que había construido durante años. 5 millones de dólares no solo le daban libertad económica, sino también la libertad de ser ella misma, para decir la verdad, para dejar de tener miedo. Sí, dijo con firmeza, mirándole directamente a los ojos. Tenía muchas ganas de librarme de ti. Tu crueldad, tus borracheras, tu incapacidad para ser un hombre de verdad, uno que proteja en lugar de mutilar. Vio cómo sus palabras le golpeaban más fuerte que cualquier golpe físico. Su ego, su orgullo, habían sido golpeados en su punto más vulnerable. Tú no pudo encontrar las palabras con rabia. ¡Zorra desagradecida! Levantó la mano para golpear, pero esta vez Delfín estaba preparada. Lo esquivó y lo empujó con tal fuerza que él retrocedió unos pasos. «Pégame», dijo con calma. «Venga, demuestra quién eres. Quizá los vecinos llamen a la policía y consiga una orden de alejamiento contra ti». Jerónimo se quedó inmóvil, con la mano levantada para golpear. En sus ojos había una lucha entre el deseo de hacer daño y el miedo a las consecuencias. Finalmente, bajó la mano lentamente. «Así son las cosas», dijo en voz baja. «Conseguiste el dinero y mostraste tu verdadera cara». «No», dijo Delfín negando con la cabeza. «Dejé de tener miedo a mostrar mi verdadera cara. Dejé de tenerte miedo». Jerónimo la miró con una mirada larga y penetrante. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa. «De acuerdo», dijo. «Ya que eres tan valiente, tan independiente, sal. Ya. Esta es mi casa y yo la pago». «En realidad», argumentó Delfín con calma, «la hipoteca la pagué yo en su mayor parte, con mi sueldo». «Me da igual», la cortó Jerónimo. «Lárgate. Coge tus cosas y a tu amante de la familia Ortiz». «¿Qué?» Delfín frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «No finjas», le espetó Jerónimo con desdén. «Enrique Ortiz, tu colega. He visto cómo te mira, cómo le sonríes. ¿Crees que estoy ciega?» Delfín negó con la cabeza. Era tan absurdo que ni siquiera valía la pena refutarlo. Enrique era su subordinado, 20 años más joven. Nunca había habido entre ellos más que una relación profesional. «No voy a hablar de ello», dijo. «En una cosa tienes razón. Debo irme». Empezó a recoger los papeles desparramados, tratando de moverse con calma, aunque todo le temblaba por dentro. Jerónimo la observaba con creciente furia. «¿Y el dinero?», preguntó por fin.
¿Los 5 millones? La mitad me pertenece por ley. Estamos casados, compartimos todos los bienes. Delfín sonrió y volvió a meter los documentos en el sobre. No, Jerónimo. Este dinero es la herencia personal de mi matrimonio. Según las leyes del estado donde vivía mi tío y las leyes de Paraguay, estos fondos son de mi propiedad personal, no propiedad conjunta de los cónyuges. Vio que el rostro de su marido palidecía ante sus palabras. Evidentemente, ya había hecho planes para el dinero, planes que ahora se desmoronaban ante sus ojos. Es imposible, protestó. Hablaré con un abogado. Te demandaré, te obligaré. Puedes intentarlo, replicó Delfín con calma. Pero perderás, y te gastarás hasta el último céntimo en honorarios de abogados. Volvió a meter el sobre en el bolso y cerró la cremallera. Volveré a por mis cosas más tarde, cuando no estés en casa, dijo. Ahora mismo solo me llevaré lo imprescindible. Jerónimo la miró con odio, pero detrás de ese odio, Delfín también vio miedo, el miedo de un hombre que de repente se da cuenta de que está perdiendo poder. ¿A dónde vas a ir?, preguntó con fingida burla. ¿Con tus padres? ¿A que te recuerden todos los días lo equivocada que estabas al elegir marido? No es asunto tuyo, le cortó Delfín. Pero si tanto te interesa, me quedaré en casa de Blanca, temporalmente, y después. Luego me compraré mi propia casa, o un piso, algo que me pertenezca solo a mí. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio para recoger las cosas necesarias. Jerónimo la siguió, sin dejar de insultarla y amenazarla, pero Delfín no pareció oírle. Dobló metódicamente la ropa, los artículos de aseo, las medicinas, todo lo que pudiera necesitar en los próximos días. «Te vas a arrepentir», dijo Jerónimo de pie en la puerta del dormitorio. «Cuando estés sola, sin nadie que te ayude, sin trabajo, sin marido, con dinero, pero sin futuro». «Prefiero estar sola que contigo», replicó Delfín con calma, cerrando la maleta. «Y yo tengo futuro. Por primera vez en mucho tiempo, tengo un futuro». Recogió la maleta y se dirigió a la salida. Jerónimo la agarró del brazo y la detuvo. «No te atrevas a irte», siseó. «No te atrevas a dejarme así». «Suéltame», dijo Delfín con firmeza, «o llamo a la policía». Se miraron fijamente durante largos segundos, ella, tranquila y decidida, él, rebosante de rabia y miedo. Finalmente, Jerónimo soltó los dedos. «Vete», dijo con amargura. «Vete y no vuelvas nunca. Ya no eres mi mujer». «Dejé de serlo en el momento en que me pusiste la mano encima», replicó Delfín, y salió de la casa sin mirar atrás. Entró en el coche, arrancó el motor y salió a la carretera, sintiendo que un gran peso caía de sus hombros con cada metro de distancia que la separaba de Jerónimo. Ya no era una prisionera en su propia casa, ya no era una víctima, era libre. Blanca Ortiz vivía en un piso pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Su marido, Marcos, trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y a menudo estaba de viaje de negocios, así que ahora Blanca estaba sola. Recibió a Delfín con los brazos abiertos y sin hacer demasiadas preguntas. «Sabía que llegaría este día», dijo mientras ayudaba a su amiga a colocar sus cosas en la habitación de invitados. «Me alegro de que por fin te hayas decidido». Delfín sonrió agradecida. Blanca era la única persona, aparte de sus padres, en la que podía confiar plenamente. Por eso había elegido quedarse con ella y no en casa de sus padres, donde inevitablemente tendría que escuchar consejos y comentarios sobre cómo debía proceder. «Te ofrecería vino por tu libertad», dijo Blanca mientras se acomodaban en la cocina. «Pero por tu aspecto necesitas dormir bien, no alcohol». «Tienes razón», asintió Delfín. «Me siento agotada, pero hay algo que tengo que decirte, algo importante», y se lo contó todo a Blanca. La herencia del tío Alfredo, la reacción de Jerónimo, su despido, todo menos una cosa, el plan de venganza que ya estaba formándose en su cabeza.
Blanca escuchaba con los ojos muy abiertos, sin interrumpir. Cuando Delfín terminó, se levantó y abrazó a su amiga con fuerza. «Me alegro mucho por ti», le dijo. «No por el dinero, aunque es una gran bendición, por supuesto, sino porque por fin te has librado de ese monstruo». «No del todo», suspiró Delfín. «Aún tenemos que divorciarnos, y ya me ha amenazado con demandarme por dinero». «Que lo intente», resopló Blanca. «Su abogado contra los mejores abogados que se pueden contratar con tanto dinero no tiene ninguna posibilidad». Delfín asintió, pero sus pensamientos ya estaban muy lejos. No pensaba en la defensa, sino en el ataque, en cómo hacer sentir a Jerónimo la misma impotencia, la misma humillación que él le había hecho sentir a ella todos estos años. «Me voy a la cama», dijo, reprimiendo un bostezo. «Hay muchas cosas de las que ocuparse mañana». «Por supuesto», Blanca le apretó la mano. «Descansa un poco, estás a salvo». La habitación de invitados era tranquila y acogedora. Delfín se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. A pesar del cansancio, no conseguía conciliar el sueño. Demasiados pensamientos se agolpaban en su cabeza, demasiadas emociones bullendo en su interior. Venganza. La palabra latía en su mente como un letrero de neón. Nunca se había considerado una persona vengativa, pero años de humillación, palizas, manipulación, no podían dejar que Jerónimo se saliera con la suya. Tenía que pagar. Tenía que sentir lo que era perderlo todo, y ella sabía cómo hacerlo. Sabía que lo que más le importaba a Jerónimo era su negocio, su reputación como empresario de éxito. Sin ella, no era nada, nada. Por eso estaba tan enfadado por sus problemas financieros, por eso se desquitaba con ella. Y ahora ella tenía los medios para destruir lo último que le quedaba, y lo iba a hacer. Con ese pensamiento, Delfín cayó finalmente en un sueño profundo e inquieto. La mañana la recibió con un sol radiante que se colaba por las cortinas. Por un momento, Delfín olvidó dónde estaba y, por costumbre, se tensó, esperando oír la voz contrariada de Jerónimo. Pero lo único que oyó fueron los sonidos apagados de la cocina. Blanca estaba preparando el desayuno. Se levantó, se duchó y se puso ropa limpia, sintiendo que recuperaba las fuerzas. El sueño nocturno, por muy agitado que hubiera sido, la había ayudado a recuperarse físicamente, y los recuerdos frescos del enfrentamiento de la noche anterior con Jerónimo reforzaron su decisión de actuar. «Buenos días», la saludó Blanca cuando Delfín entró en la cocina. «¿Un café?» «Me encantaría», asintió Delfín sentándose a la mesa. «Y gracias por todo, por el refugio, por el apoyo, por no hacer preguntas». «Para eso están los amigos», sonrió Blanca poniéndole delante una taza de café y un plato de tostadas. «Pero si quieres hablar, siempre estoy dispuesta a escuchar». Delfín tomó un sorbo de café y pensó un momento. ¿Debía contarle a Blanca sus planes de venganza? ¿Lo entendería? ¿O, como la mayoría de la gente, diría que era mejor olvidar y seguir adelante? «Blanca», comenzó con cautela, «¿qué crees que harías tú en mi lugar? Con el dinero, quiero decir». Blanca se sentó enfrente, removiendo el café pensativamente. «Si fuera yo», hizo una pausa. «Habría asegurado mi futuro. Compraría una casa, invertiría parte del dinero, quizá montaría mi propio negocio, algo con lo que siempre he soñado». «¿Ya está?», preguntó Delfín. «¿Y qué hay de justicia? ¿Retribución?». Blanca miró atentamente a su amiga. «¿Quieres vengarte de Jerónimo?». No era una pregunta, sino una afirmación. Delfín asintió sin apartar la mirada. «Sí, quiero. Después de todo lo que me ha hecho, no puedo marcharme y olvidar. Quiero que sienta lo que yo he sentido todos estos años: impotencia, humillación, la pérdida de todo lo que le importa». Esperaba un juicio, un sermón sobre el perdón y la necesidad de seguir adelante, pero Blanca solo asintió comprensiva. «No te desanimaré», dijo, «porque si yo fuera tú, probablemente querría lo mismo. Solo, ten cuidado. La venganza puede ser un juego peligroso, especialmente con un hombre como Jerónimo». «Tendré cuidado»,
le aseguró Delfín. Y, gracias por comprender. Después del desayuno, fue a la municipalidad. Tenía que averiguar quién era el responsable de conceder licencias y permisos comerciales en la ciudad, más concretamente, de revocarlas. El pequeño edificio del ayuntamiento estaba en el centro de Asunción. Delfín aparcó cerca y se dirigió a la entrada, sintiendo que su determinación crecía a cada paso. Sabía que lo que iba a hacer no era exactamente ético, pero después de tantos años de humillaciones y abusos, no veía otro camino. El interior del edificio estaba fresco y tranquilo. Delfín se acercó al mostrador de información, donde una joven con la insignia rosa le sonrió amablemente. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, le preguntó. Me gustaría obtener información sobre Ayala Imports, dijo Delfín, nombrando a la empresa Herónimo. ¿Quién es el responsable de expedir y controlar las licencias para las operaciones de importación y exportación? Es el Departamento de Regulación Comercial, respondió Rosa. Tercera planta. Tendrá que dirigirse al señor Ramírez. Delfín le dio las gracias y subió a la tercera planta. La habitación 312 era un pequeño despacho con un cartel que rezaba Antonio Ramírez, subdirector del Departamento de Regulación Comercial. Llamó a la puerta y, al oír la invitación, entró. Antonio Ramírez era un hombre de mediana edad, rostro cansado y mirada atenta. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de carpetas y papeles. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó señalando la silla frente a Delfín. Estoy interesada en Ayala Imports, dijo ella, sentándose. Me gustaría saber si cuenta con todos los permisos y licencias necesarios. Ramírez frunció el ceño. ¿Representa a alguna organización?, preguntó. Esta información no es pública sin una solicitud. Delfín se lo pensó un momento. Luego, sacó de su bolso un sobre que había preparado de antemano. Contenía $50,000 en efectivo, cantidad que esperaba fuera suficiente para interesar al funcionario. Le represento a usted, señor Ramírez, dijo colocando el sobre la mesa, y estoy dispuesta a agradecerle generosamente. Consulta confidencial. Ramírez miró el sobre y luego a Delfín. En su mirada brilló la comprensión. Cogió el sobre con cuidado y lo abrió para ver el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par al calcular la cantidad. Es una oferta muy generosa, dijo en voz baja, guardando el sobre en un cajón del escritorio. ¿En qué puedo ayudarle exactamente? Quiero que Importaciones Ayala deje de existir, respondió Delfín sin rodeos. Inmediatamente. Quiero que se revoque su licencia, se cancelen sus permisos y se detengan sus operaciones. Ramírez se frotó la barbilla, pensativo. Es un asunto complicado, dijo. Se necesita un buen motivo para revocar una licencia. Infracciones, quejas, incumplimiento de las normas. ¿Tiene acceso a los registros de la empresa?, preguntó Delfín. Por supuesto, asintió Ramírez. Todos los informes, declaraciones, inspecciones. Entonces seguro que puede encontrar algo. Ramírez estudió su rostro con una mirada larga y atenta. ¿Puedo preguntarle por qué quiere destruir esta empresa?, preguntó finalmente. Delfín no iba a contarle toda la verdad, pero podía revelarle parte de ella. El propietario de esta empresa, Jerónimo Ayala, es mi marido, dijo. Ex marido. Él me hizo daño, me hizo mucho daño, y ahora quiero que él sienta lo mismo. Ramírez asintió lentamente. Algo cambió en su mirada, algo de comprensión, tal vez incluso simpatía. Veré lo que puedo hacer, dijo. Al fin y al cabo, las normas están para cumplirlas, y si Importaciones Ayala ha incumplido algo, gracias. Delfín se puso en pie, sintiendo cómo la tensión la abandonaba poco a poco. ¿Cuándo podemos esperar resultados? Dame un día, respondió Ramírez. 2 como máximo. Me pondré en contacto con usted.
Delfín le dejó su número de teléfono y salió del despacho con una extraña sensación, mezcla de satisfacción y ansiedad. Lo que había hecho era ilegal, pero también era justo. Al menos de eso se había convencido. Ramírez había cumplido su palabra. Al día siguiente, Ayala Imports recibió un aviso de suspensión inmediata debido a numerosas infracciones de las leyes aduaneras y fiscales. La oficina de la empresa fue precintada, se congelaron las cuentas y el propio Jerónimo fue citado para ser interrogado por la agencia tributaria. Delfín se enteró por Blanca, que se enteró por su marido, que trabajaba para una constructora que colaboraba con la empresa de Jerónimo. «Parece que tu ex está metido en un buen lío», dijo Blanca mientras cenaban en el balcón de su piso. Marcos dice que los inspectores encontraron un montón de irregularidades. Declaraciones indebidas, infravaloración de mercancías importadas, incluso intentos de contrabando. Jerónimo se enfrenta no solo a la ruina, sino a cargos penales. Delfín asintió en silencio sin mostrar sus emociones. No le había pedido a Ramírez que fuera tan lejos. Pero, ¿no se lo merecía Jerónimo? ¿No había creado él mismo esta situación con su deshonestidad, su avaricia? «¿Cómo te sientes?», preguntó Blanca, observando atentamente a su amiga. «No lo sé», respondió Delfín con sinceridad. «Alivio, satisfacción, culpa, todo eso». «No deberías sentirte culpable», dijo Blanca con firmeza. Sea lo que le pasó a Jerónimo, se lo merecía por sus actos, no por las tuyas. Delfín asintió, aunque en el fondo sabía que no era tan sencillo. Sí, Jerónimo había infringido la ley en sus negocios, pero ella fue el catalizador que lo puso todo en marcha. Ella llamó la atención de las autoridades sobre su empresa. Ella pagó por ello. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número era desconocido, pero Delfín supo inmediatamente de quién se trataba. «Lo siento», le dijo a Blanca. «Tengo que contestar». Entró en la habitación y contestó. «Tú». La voz de Jerónimo sonaba apagada, como si procediera de una mazmorra. «¿Eres tú?» «¿Qué soy?», preguntó Delfín con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No finjas», siseó. «Fuiste tú quien me echó encima a los inspectores. En cuanto te fuiste, en cuanto conseguiste tus malditos millones, decidiste destruirme». Delfín guardó silencio, sin confirmar ni desmentir. Jerónimo interpretó su silencio como una confesión. «Lo han destruido todo», su voz sonaba desesperada. «Todo lo que había construido durante años, mi negocio, mi reputación, se acabó». «Es una pena», dijo Delfín sin rastro de simpatía. «Ahora ya sabes lo que es perder todo lo que te importa». «Tú», Jerónimo se ahogó de rabia. «Te vas a arrepentir, te juro que te arrepentirás». «No, Jerónimo», replicó Delfín con calma. «Eres tú quien se arrepentirá. Cada vez que levantaste la mano contra mí, cada insulto, cada gota de mis lágrimas, pagarás por todo lo que has hecho. Te encontraré», prometió amenazador. «Y cuando lo haga, no harás nada», le interrumpió Delfín, «porque ahora no eres nadie, ahora ya sabes lo que se siente». Y colgó sin esperar respuesta. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una extraña y embriagadora sensación de poder. Por primera vez en años, tenía el control. Era ella quien tomaba las decisiones, la que tenía el poder.